Muy buenos días, familia, Dios les bendiga. Bueno, feliz año para todos. Gloria a Dios. ¿Cómo lo recibió el año nuevo? Qué bueno, qué bueno. Bien, este año, como decía mi señora, lo hemos declarado el año de la restitución. Amén. Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, que el año pasado fue un tiempo difícil, que estos últimos años realmente han sido años bastante complejos, ¿no? Primero el estallido social, la pandemia, luego el cambio de gobierno, la inestabilidad del gobierno, la inflación tan fuerte que se presentó durante el año pasado y el anterior, la crisis económica que realmente estamos atravesando, porque para nadie es un secreto que la economía se ha contraído. Y se ha contraído, esto implica que indudablemente pues ha afectado a las empresas y ha afectado indudablemente a muchas personas. Pero dice la palabra de Dios que este es el año de la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a declararlo y vamos a creer que Dios es bueno y su misericordia es para siempre y que este año será el año de la restitución. Y dice la palabra de Dios que Él tiene un propósito con nuestra vida y en la medida en que nosotros cumplamos ese propósito, el Señor va a tener grandes bendiciones para nuestras vidas. Dice en la Biblia que Él va a estar con nosotros. En Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu diestra. Y que dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios este año? Amén. Vamos a entonces hacer lo que necesitemos hacer para que Dios nos dé su ayuda. Porque yo soy el Señor tu Dios. Cuando hablamos de que Él es nuestro Señor, significa que nosotros somos sus siervos, ¿verdad? O sea, no podemos decir que el Señor es nuestro Señor si nosotros no hemos tomado la decisión de ser los siervos del Señor. ¿Sí me entienden la expresión? O sea, no podemos decir que Él es nuestro jefe si nosotros no le estamos obedeciendo, en otras palabras. No podemos decir que Él es el que gobierna nuestra vida si no estamos sujetos nosotros a su palabra y a la obediencia de sus mandamientos. De tal manera que cuando decimos cuando reconocemos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor, estamos reconociendo entonces que nosotros estamos dispuestos a que realmente Él sea nuestro Señor. Y significa que entonces vamos a obedecer la palabra que el Señor nos ha dado y el mandamiento que el Señor nos ha dado, porque pues después de una temporada de largas pruebas, realmente el Señor viene a consolar, viene a refrescar, viene a recompensar a su pueblo. Y las enseñanzas que el Señor nos ha dado, en la medida en que nosotros las pongamos en práctica, indudablemente vamos a poder ver las manifestaciones del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo alrededor nuestro, que empezará a moverse de una forma extraordinaria. Y ni siquiera podemos imaginarlo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Las promesas de la tierra prometida para cada uno de nosotros están más cerca de lo que nos imaginamos. Y puede ser que no las veamos tan cerca, pero el Señor las tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y esto implica que tenemos que mantenernos fuertes, firmes en el Señor, sirviendo al Señor y agradándole con nuestra vida, porque el mismo Dios que nos ha traído hasta acá nos va a llevar de la mano durante este año para bendecirnos y que logremos que este año 2024 sea el año de la restitución y de la recompensa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero esto implica que tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y por eso dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestra vida, que nos despojemos de la carga del pecado, que nos despojemos del sentimiento de culpa, del remordimiento, del dolor, que nos despojemos de esas cenizas que han pasado y que podamos recibir ese óleo de alegría, ese manto de gozo que el Señor nos ofrece. Amén. Pero vamos a necesitar tener comunión con el Espíritu Santo de Dios.
El Señor Jesucristo dijo: no les dejaré huérfanos, les mandaré el otro Consolador, el Espíritu de verdad, que os enseñará todas las cosas y os hará saber todas las cosas que habrán de suceder. Amén. El Espíritu Santo de Dios es una persona que el Señor Jesucristo nos envió después de su resurrección para que estuviera guiándonos en el camino en que nosotros debemos andar, para que nos estuviera mostrando el camino, para que podamos tomar decisiones sabias, con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría de Dios, no en nuestra propia prudencia, porque es que el problema es que nosotros muchas veces tomamos decisiones en nuestra propia prudencia y entonces no tenemos en cuenta la guía del Espíritu Santo porque nos parece que es mucho más cómodo, más fácil tomar una decisión de esta u otra manera y no consideramos realmente la dirección de Dios, y esto hace que entonces caigamos en pecado. Y tenemos que sufrir entonces las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y por eso el Señor Jesucristo nos mandó el Espíritu Santo de Dios para que morara en nosotros y nos guiara en todos los caminos en que nosotros debemos andar. Y por eso hoy quiero que leamos en el libro de Isaías, en el capítulo 1, la orden, el mandamiento que el Señor nos dio y para qué nos dio el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que empezar a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios porque quizás lo tenemos olvidado, pero resulta que es el legado que el Señor nos da, es la misma esencia de Dios, es Dios mismo, el Espíritu Santo que está en nosotros y que mora en nosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, pero tenemos que tener mayor comunión con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios, tenemos que agradar al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo de Dios. Y esto implica nuestra decisión de obediencia, nuestra decisión de morir a nuestros planes, a nosotros mismos y depender de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y en Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuántos repiten conmigo eso? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto es un mandamiento que el Señor nos dio. Y ese mandamiento no se queda ahí, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Y cuando Jesús lo proclamó en la sinagoga de Nazaret, como que la gente no le creyó y pensaba: bueno, este no es el hijo del carpintero, ¿cómo es que el Espíritu de Dios va a estar sobre él? ¿No? ¿Acaso sus hijas, sus hermanas no viven con nosotros, no estamos con ellas? ¿Sus hermanos no están con nosotros también? ¿De dónde salió este que va a tener la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre él? Y como que no le creyeron mucho, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen que el Señor nos mandó el Espíritu Santo? Y dice la palabra de Dios que si nosotros somos malos padres y sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo de Dios a quien lo pida? Entonces necesitamos pedir el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de pedir el Espíritu Santo de Dios necesitamos reconocer a Dios como nuestro Padre. Y reconocer a Dios como nuestro Padre implica entonces que nosotros hemos aceptado la paternidad de Dios. Hemos aceptado que el Señor Jesucristo pagó por todos los pecados que nosotros hemos cometido. ¿Alguien ha cometido algún pecado alguna vez? Todos, ¿verdad? Todos hemos cometido pecados. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, lo que estamos aceptando es que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Y si Él ya pagó por nuestros pecados, pues nosotros no tenemos por qué pagar por ellos, porque es una deuda que ya está saldada. Es como cuando tenemos un crédito en el banco y el fiador va y paga, pues así querramos nosotros ir a pagar, el banco nos va a decir: no, pero es que ya está pago, si él haga un depósito, él haga un CDT, lo que quiera, pero es que esa deuda ya está cancelada. De tal manera que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, quedamos limpios de pecado. Y al quedar limpios de pecado, quedamos en la misma condición que teníamos cuando Dios bendijo al hombre y a la mujer.
que les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre los aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Y aquí estaba tipificando la autoridad que nosotros tenemos sobre los demonios. Y nos dio autoridad para reprender las obras del diablo. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y es lo que tenemos que esperar en Dios y lo que tenemos que esperar en Cristo, una vida de abundancia y no estar sometidos a la esclavitud del pecado y a las consecuencias del pecado. Cuando nosotros damos ese paso de obediencia y decidimos aceptar la guía del Espíritu Santo de Dios, créanme que nuestra vida cambia y empieza a tener un sentido diferente. Muchas veces queremos actuar siempre en nuestras fuerzas y pensamos que en nuestra propia prudencia lo podemos lograr. Pero esto es un error grave, porque cuando nosotros nos dejamos tocar de la tentación y pensamos que nuestras decisiones son más sabias que la dirección del Espíritu Santo de Dios, ahí caemos en pecado. Y cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, la tentación de satisfacer nuestras necesidades con alternativas pecaminosas se hace cada vez más fuerte. Y entonces el Espíritu Santo de Dios se queda apartado, se contrista, se entristece. Y entonces quizás ya no nos habla, porque dice: ¿para qué le voy a decir a Miguel si ese es más terco que una mula? ¿Verdad? Y entonces ya el Espíritu Santo de Dios no nos habla y no nos dice lo que debemos hacer. Porque si no hacemos lo que ya nos ha dicho, ¿para qué nos sigue diciendo? De tal manera que tenemos que procurar desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que este año realmente lo logremos. Es muy importante que nosotros aprendamos a depender del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, dice la palabra de Dios. Porque nos ha ungido el Señor. Y cuando hablamos de la unción, la palabra unción significa inmersión, impregnarnos del Espíritu Santo de Dios. La palabra unción implica que estamos cubiertos del Espíritu Santo de Dios, que estamos formando parte integral de Él, que Él es realmente el morador en nuestra vida. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y nos ha ungido con un propósito, y no podemos quedarnos sin cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha ungido con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que nos ha ungido para enviarnos a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántas personas abatidas conocemos? ¿Verdad que sí hay muchas? Alrededor nuestro, fácil, en nuestra misma familia. Muchas veces nosotros mismos estamos viviendo el abatimiento de las circunstancias. Pero el Señor nos da una palabra de aliento y nos manda a que prediquemos esas buenas nuevas a los abatidos. Un abatido, ¿qué es? Es alguien que está realmente sin capacidad de seguir luchando. Es como cuando es una ovejita que está boca arriba y no puede voltearse por ella misma. Abatidos significa que ya hemos luchado y estamos desgastados y hemos querido tirar la toalla. Y que pensamos que ya no hay ninguna salida y estamos dispuestos a abandonarnos ya a nuestra suerte. El Señor nos ha mandado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Porque Dios siempre tiene una jugadita adicional, siempre hay una opción adicional. Siempre, a pesar de que veamos la oscuridad, siempre va a haber una luz al final del túnel, créanlo. El Señor siempre tiene una salida, por más de que veamos una situación difícil. Dice la palabra de Dios que nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son pues aquellas personas que de alguna manera han sido afectados por una frustración, por el desprecio, por alguna situación emocional que los ha dañado. Y cuando estamos en una circunstancia difícil, indudablemente nuestro corazón se afecta. El Salmo 69:20 dice: sus insultos me han destrozado el corazón, estoy desesperado, decía el rey David. Y esto lo escribió hace siglos el rey David, pero la ciencia ha descubierto que por causa del estrés, por causa de la frustración, por causa de
situaciones difíciles que tenemos que afrontar, muchas veces el organismo, el cerebro produce algunas sustancias químicas que afectan el corazón también. Incluso hemos visto gente que ante una situación difícil ha tenido un paro cardíaco, ¿verdad? Y ha muerto. Y eso se llama el síndrome del corazón roto. ¿Y qué es lo que causa ese corazón roto? Nos decepcionamos de cosas que no han salido como lo hemos planeado. Somos rechazados por alguien que amamos o alguien que creemos que nos ama. Nos resentimos con los demás y nos aferramos a las heridas del pasado. No importa cuál sea la causa del corazón roto, pero la promesa es que el Señor quiere vendar a los quebrantados de corazón. Amén. El Señor quiere que nosotros también seamos esos instrumentos para que vayamos a vendar a los quebrantados de corazón, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a eso, a sanar a los quebrantados de corazón, y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que estamos unidos por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? Por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que el Señor nos mandó para enseñarnos y para guiarnos en el camino en que debemos andar. Y ese Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que se manifiesta inicialmente en el dominio propio. Después en el amor. ¿Cómo? Pues empezamos a amar a nuestros enemigos, que pareciera que es absurdo, pero sí, el Señor quiere que nosotros amemos aún a nuestros enemigos, que oremos por los que nos bendicen, por los que nos ultrajan y que los bendigamos. Y después vemos que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta como un espíritu de poder en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 147:7, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor vino a eso, Él quiere sanarnos. Y quiere que nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, empecemos a sanar las heridas de otras personas con el poder del Espíritu Santo. Y en la medida en que vamos haciendo la obra del Señor, el Señor empieza a glorificarse en nuestras vidas. En la medida en que somos consecuentes con la palabra de Dios, el Señor empieza a mostrar su gloria. Y entonces vamos a poder ver y vamos a poder publicar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque el Señor nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño, dice la palabra de Dios. De tal manera que necesitamos empezar a entrar en esa dinámica de servirle al Señor con el poder del Espíritu Santo de Dios, y vamos a ver que muchas personas a nuestro alrededor que eran esclavos del pecado, que estaban sumidos quizás en las adicciones, en los vicios, que no necesariamente son las drogas y el alcohol y el cigarrillo. Hay muchos vicios como la mentira, hay personas que viven de la mentira y diciendo mentiras siempre. Otras que están sumidas en el orgullo, en la arrogancia, en la prepotencia, en la soberbia. Eso también son adicciones, créanme, y son dañinas y son pecado. Pero en la medida en que van conociendo la verdad, dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De tal manera que el Señor nos usa para que nosotros les contemos a ellos la verdad. Y en la medida en que van conociendo la verdad, la libertad va llegando a sus vidas. Indudablemente es un proceso que se va dando en la medida en que la persona va controlando sus defectos de carácter y los va eliminando de sus vidas. Dice la palabra de Dios que dará libertad a los cautivos. Y la cautividad viene por causa del pecado. Y el pecado en el hombre se presenta como una realidad compleja que se puede describir de diferentes perspectivas. Radicalmente es un rechazo a Dios, no reconocer a Dios como Dios y vivir en conformidad a ese conocimiento que implica una total dependencia del hombre respecto de Dios. Siempre se ha enseñado que el pecado no es un mal cualquiera, sino el único y verdadero mal en el que puede incurrir una persona libre y racional. Y es el mayor desacierto que el hombre es capaz de realizar. Y al perpetrarlo, hace el más desordenado uso del mayor don que ha recibido en el orden natural, que es la libertad. Y esa libertad la está dirigiendo entonces contra Dios y fuera del propósito original, despreciando el amor de Dios. Y el pecado realmente es la causa de toda enfermedad.
El pecado realmente es como lo que es el azúcar para los diabéticos, ¿no? Les encanta, pero saben que cuando lo comen van a enfermarse y quizás van a caer en un coma diabético. Dice en la palabra de Dios que vino para darle vista a los ciegos. ¿Cuántas personas están viviendo sin conocimiento de la palabra de Dios y van como ciegos, andando y cayendo y tropezando sin saber realmente cómo encontrar a Dios? Y es que lastimosamente en nuestra sociedad, bueno, y en muchas sociedades, la idolatría se practica. Y la idolatría trae como consecuencia ceguera espiritual. Y esto lo vemos en el Salmo 115, que dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos son de oro y plata, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Narices tienen, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero note lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Ok? Cualquiera que confía en ellos tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. Son ciegos espiritualmente. Y es lógico porque esto implica realmente un trauma, yo pienso, para el espíritu del hombre cuando el hombre se doblega a arrodillarse ante una estatua hecha por manos de hombres o aún ante una pieza elaborada por una máquina que infla un plástico, ¿verdad? Y que después lo decoran, ¿no es cierto? Y yo creo que para el espíritu del hombre es absolutamente frustrante ver que el hombre se doblega ante esa creación de las manos del hombre, quizás de hombres pecadores, y empieza a hablarle y a pedirle cosas y a depender de él. Esto es algo que realmente a los ojos de cualquier persona pensante resulta una estupidez. Y por eso viene la ceguera espiritual. No podemos entender las cosas espirituales. Porque si llegamos a someternos a esa humillación tan grande de pedirle a un objeto inanimado algo y a depender de él, pues indudablemente nuestra condición nos lleva a no comprender nada del mundo espiritual. Pero dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, cuando leen los 10 mandamientos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, cuando ellos conocen la salvación por medio de Jesucristo, ese velo que había que no les dejaba ver, se cae y pueden entonces ver. Dice, y hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se caerá. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces note que es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener mayor comunión cada vez con el Espíritu Santo de Dios. Y esto hará que entonces podamos proclamar la apertura de la cárcel a las personas que están en cautiverio. Hay muchas personas que están presas en su pecado. El pecado es impresionante cómo esclaviza a las personas. Dice la palabra de Dios en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
La libertad es uno de los principales tesoros de la humanidad. Y todo ser humano nace cautivo del pecado, nace con esa tendencia pecaminosa con la que Jesucristo no nació. Porque Jesucristo no nació de simiente de hombre, y la simiente de hombre hereda el pecado sobre sus hijos. Él nació de simiente de mujer, y la mujer no hereda maldición sobre sus hijos. De tal manera que Jesucristo pudo vivir sin esa tendencia pecaminosa con que todos nosotros nacemos, y Él pudo vivir todos sus 33 años sin ser influenciado por esa tendencia pecaminosa, porque no había ese ancestro de pecado en su vida. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, y no hay pecado en Él, lógicamente. De tal manera que Jesús pudo vivir su vida sin cometer pecado. Pero la única manera de ser libres del pecado es si el Señor Jesucristo nos libera del pecado. Y la salvación es la liberación permanente de la que hablamos, pero el Salvador también nos libera continuamente de los pecados que los creyentes quizás estamos cautivos también del pecado. Los hábitos comienzan por lo general con un intento de satisfacer un deseo. Pero la idea es que ese hábito sea consultado siempre con el Espíritu Santo, sea consultar siempre con el Espíritu Santo de Dios. Porque los hábitos impíos tratan de satisfacer el deseo o la necesidad de una manera equivocada. Pero cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios, el Señor nos va a mostrar el camino, la forma de poder satisfacer esas necesidades de una manera adecuada. Y entonces cuando vemos el fracaso, surgen sentimientos de culpa, sentimientos de condenación. Satanás empieza a condenarnos y decir, mire, es que usted, ¿no? Y nos empieza a descalificar, y nosotros empezamos a disminuir en nuestra autoridad delante de Él. Y con el tiempo nos insensibilizamos a la reprobación del Espíritu Santo de Dios y a la transgresión continua. Esa transgresión continua nos parece cómoda y la forma de poder seguir. Pero con el tiempo nos controla y nos sentimos impotentes para detenernos. Así que como creyentes tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y sobreponernos a las circunstancias y empezar a caminar como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. El Señor nunca nos va a dejar solo. De hecho, Él prometió que no nos dejaría solos, nos daría el Espíritu Santo de Dios para que estuviera con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Pero Él quiere que no reine el pecado en nuestros corazones. Y lo repite en Romanos 16:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros podemos librarnos ya del pecado. Es cuestión de una decisión, de hacer una decisión y de fortalecernos con el Señor. Porque somos siervos de justicia, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, ¿qué pues pecaremos para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? Como hay un movimiento que se llama Creciendo en Gracia, que dicen entre más pequemos, pues vamos a tener más gracia porque el Señor nos va a perdonar más. Y entonces vamos a estar creciendo en gracia cada vez. Y entonces no importa que cometamos pecados, finalmente la gracia de Dios va a estar en nuestras vidas y vamos a estar creciendo en gracia cada vez. Pero aquí la palabra de Dios dice que pues pecaremos para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El Señor quiere que seamos esclavos, pero de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tenemos que echar un ojo a nuestra vida. ¿Hay algún pecado que nos está controlando? A veces toleramos esos pecados y nos parece que no son muy graves. Y decimos que, bueno, le hemos entregado toda nuestra vida, pero ese pecadito, déjemelo ahí quietico, que todavía no estoy en condiciones de dejarlo. No, tenemos que retirar ese pecado de nuestra vida, sea cual fuere. A veces tenemos la tendencia de cometer ciertos pecados, el orgullo espiritual, por ejemplo, ¿no? Dice en la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho, ve y haz tal cosa, y no lo hemos hecho? Ahí estamos pecando. Y nos acostumbramos a decirle al Espíritu Santo, sí Señor, pero yo tengo una mejor idea. Sí, Espíritu Santo, ok, perfecto, pero déjame, yo voy a prepararme y organizar la cosa bien. No quiero improvisar, ¿verdad? Y a veces con el plan de hacer las cosas en excelencia, nos olvidamos de hacer las cosas en la oportunidad que el Señor quiere que los hagamos. Acordémonos que la obra es la del Espíritu Santo de Dios, no es la de cada uno de nosotros. De tal manera que lo que nosotros estemos dispuestos a hacer con la guía del Espíritu Santo va a ser lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En Isaías 42:7 dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, y te sostendré por la mano, y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. El Señor quiere que nosotros hagamos eso, porque la gente realmente está sumido en una confusión impresionantemente grande, y más aún en este tiempo, en que ni siquiera tenemos claro, o ellos no tienen claro, su identidad de género. Colombia es un país sui generis, que está indudablemente muy expuesto a todas las ideologías, porque hay muchísima injusticia social por causa del pecado, porque el 84% de los niños que nacieron en los últimos 30 años nacieron de hogares disfuncionales, nacieron de madres solteras. Por lo tanto, han crecido en un hogar donde no hay una autoridad paternal, no hay una figura paterna. Quizás los padres no tienen el tiempo suficiente para educar a sus hijos, la mamá tiene que estar trabajando 12 horas para poder llevar el alimento a su casa, y el niño quizás está al cuidado de alguna amiga, alguna pariente, de los abuelos, etc. Y no está siendo educado por papá y mamá. Y entonces vemos esta sociedad rebelde, una sociedad que está buscando un cambio, porque realmente han vivido una vida de desorganización y de desorden social terrible, apartados completamente de Dios desde su nacimiento. Pero el Señor dice que ha puesto su espíritu sobre cada uno de nosotros para que vayamos a vendar esos corazones, que vayamos a proclamar libertad a los cautivos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. La iglesia está llamada a ordenar libertad a los cautivos. El Señor nos ha dado esa autoridad. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esa autoridad la tenemos nosotros como iglesia. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. En Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Pero ¿por qué no estamos ejerciendo nosotros esa autoridad espiritual? La iglesia está dormida. Es impresionante cómo está dormida la iglesia después de tener el poder de Dios a nuestra disposición para transformar este país y el mundo entero. Nosotros estamos anquilosados aquí solamente pidiendo para nuestras necesidades, y nos olvidamos de la misión que el Señor nos dio y la razón por la cual el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros.
El Señor nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y estamos dejando que la sociedad siga su curso. Y claro, nos sentimos afectados por toda la situación, pero no hacemos nada. Nos quedamos ahí esperando que cambien las cosas. Solamente quizás orándole al Señor para que traiga mejores días en nuestras vidas. Pero la fórmula está en que nosotros tenemos que ir y predicar las buenas nuevas a los abatidos. Tenemos que ir y sanar a los quebrantados de corazón. Tenemos que ir a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Tenemos que proclamar la apertura de las cárceles y liberar a los cautivos por el pecado. Porque dice la palabra de Dios en Juan 13:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que cumplir con ese mandamiento que el Señor nos da. Y tenemos que permanecer en la palabra para que seamos verdaderamente discípulos de Cristo. Pero el Señor nos mandó a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y la iglesia está llamada a anunciar que ha llegado el tiempo de la buena disposición de Dios. Dios no quiere que llores más. Dios no quiere que sigamos afligidos. Dios no quiere vernos tristes. Dios no quiere que estemos siempre afligidos de corazón. Él quiere sanar nuestro corazón. Él quiere vendar esas heridas y liberarnos del cautiverio, sacarnos de la cárcel. Dios quiere que le entreguemos nuestra vida y Él estará dispuesto a consolarnos si estamos necesitando consuelo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero no solamente eso, sino que el Señor quiere darnos también victoria. Dice en la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y cuando hablamos de muertos todo el tiempo, significa que estamos muertos al pecado. Dice: somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Proverbios 18:17 dice: a los que me aman. ¿Quiénes son los que amamos al Señor? Los que cumplimos los mandamientos. Amén. Usted puede decir: yo amo a Dios, pero no cumple sus mandamientos, no lo está amando. Se está engañando a sí mismo. Dice: a los que me aman les correspondo, dice el Señor. A los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Está en Proverbios 8, 17 y 18. De tal manera que si nosotros amamos al Señor, podremos disfrutar de las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Nuestra preocupación realmente no tiene ningún efecto positivo. Nuestra preocupación finalmente es falta de fe. Recordemos que en la medida en que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, el Señor va a bendecirnos. Deuteronomio 8:18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir las riquezas. Y así ha confirmado hoy el pacto que ha hecho bajo juramento a tus antepasados. Igual en Deuteronomio 28:8 dice: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El versículo 21 del mismo 28 de Deuteronomio dice: el Señor te concederá abundancia de bienes y te multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que juró tus padres a tus antepasados que te daría. Deuteronomio 29:9 dice: ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que emprendan. Primera de Corintios 22:13 dice: si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Esfuérzate, sé valiente, no tengas temor, no te desanimes, sigue adelante. Salmo 1:3 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
El Señor quiere bendecirnos en abundancia, pero Él necesita que nosotros entonces empecemos a ser obedientes con su palabra y obedecer al Espíritu Santo y que dependamos de Él. El Señor nos mandó también a consolar a los enlutados. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y te ayudaré y te sustentaré con mi diestra victoriosa. Segunda de Corintios 1:3 y 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios nos da, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Tenemos un ministerio de la consolación y tenemos que ponerlo en práctica. Dice: a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y esto es lo que nosotros vamos a recibir si es que obedecemos la palabra de Dios. El Señor quiere cambiar nuestro lamento en baile, como dice la palabra de Dios. Él quiere sacarnos de ese sufrimiento, de esa angustia, de esa preocupación. Quiere sacarnos de ese dolor y que nosotros podamos vivir en gozo y en alegría y podamos disfrutar de esa vida abundante que el Señor nos ofrece. Isaías 49:3 dice: de ustedes, cielos, griten de alegría, tierra, regocíjate, montañas, prorrumpan canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de los pobres. Salmo 31:2 dice: has cambiado mi lamento en baile y desataste mi cilicio y me enseñaste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová mío y Dios mío, te alabaré para siempre. Y dice que entonces seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué es un árbol de justicia? Pues un árbol de justicia es aquel que produce justicia. Por los frutos lo conoceremos, dice la palabra de Dios. De tal manera que seremos árboles de justicia, estaremos impartiendo justicia siempre. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo y por lo tanto nuestros frutos tienen que ser frutos de justicia. La Biblia dice que ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero todo árbol malo da malos frutos. De tal manera que cuando nosotros, la iglesia, haga esto, verá la plena redención de Dios en sus vidas. Y todo aquel que ha sido humillado y todo aquel que ha estado en el polvo, y muchas personas y muchas veces hemos tenido que tragar polvo y lágrimas y humillación, pero el Señor dice: no más. Desde hoy mismo verás la redención manifiesta en tu vida, óleo de gozo, de alegría, de deleite, regocijo en lugar de luto. Dios va a traer una nueva unción a nuestras vidas, un nuevo perfume, de tal manera que la gente que se acerque a nosotros va a querer tener algo de eso que el Señor nos ha dado, que es la unción del Espíritu Santo de Dios. Y la gente va a querer recibir lo que tenemos. Y esa gente que nos rechazaba y que nos humillaba vendrá delante de nosotros a buscarnos y querrá nuevamente tener relación con nosotros. Dice: manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios nos va a vestir con un manto de gozo, con un manto de alegría. Esas almas que estaban afligidas, el Señor va a sanarlas y va a erradicar toda angustia y la va a convertir en gozo. Y Dios va a engrandecer la iglesia de una manera impresionante, porque es la obra de Dios. El Señor va a engrandecer a cada uno de ustedes, porque la iglesia son ustedes. Y vamos a declarar esa palabra que está en 1 Corintios 2:9, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Amén. Y los que le aman son los que guardamos los mandamientos. Y vamos a guardar este mandamiento y vamos a empezar a hacer la obra de Dios este año y vamos a esforzarnos para
poder tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios y empezar a trabajar en su obra, porque el Señor quiere que seamos obreros útiles para Él. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que no nos dejarás huérfanos, Señor, sino que mandarás el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has ungido, Dios, para predicar las buenas nuevas a los abatidos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Padre celestial, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, podemos decir que somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Voy a pedirles que repitamos esta oración. Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, y que no he tenido una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Y hoy me arrepiento, Señor, pero te pido, Dios, que tú me perdones por haber despreciado la dirección del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Pero hoy me comprometo, Señor, a alimentar esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Y te pido, Dios, que tú me llenes de la presencia de tu Espíritu Santo y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Porque hoy renuncio a mi vida de pecado y me comprometo a obedecer a tu Santo Espíritu. Te pido, bendito Dios del cielo, que tú me llenes de tu presencia, de la presencia del Espíritu Santo, y que seas tú, Dios, obrando a través de mi vida milagros, sanidades y prodigios, Señor, y que pueda, Padre celestial, cumplir, Señor, con ese mandato que tú me has dado de ir a predicar las buenas nuevas a los abatidos, Señor, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Gracias, Señor, porque tú me has ungido, Señor, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a los presos, apertura de la cárcel. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das autoridad, Padre celestial, para quebrantar toda fuerza del enemigo, Padre celestial. Gracias por esa autoridad espiritual que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu presencia, Padre celestial. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por esa autoridad que tú nos has dado para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú traes gozo y alegría a nuestro corazón, Padre celestial, en vez de luto y tristeza, Padre celestial. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú harás, Padre celestial, que podamos vivir una vida de victoria, Padre santo, una vida de bendición y de prosperidad, Padre celestial, para la gloria de tu nombre, Padre santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, por este año que comienza, Padre celestial, que será el año de la restitución, Señor. Gracias, Dios, porque tú te gozarás, Padre celestial, haciéndonos el bien, Padre celestial, y bendiciéndonos, Padre santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque pondrás en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre celestial, de proclamar tu palabra, Señor, y llevar libertad a los cautivos, Padre santo. Gracias, bendito Dios del cielo, por tu presencia, Señor. Llénanos, Señor, cada día, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, Dios, y que podamos ver, Señor, milagros, sanidades y prodigios cada día, Padre santo. Guíanos, Padre celestial, cómo debemos administrar la iglesia, Señor, durante este año, Padre santo. Muéstranos, Señor, el trabajo que debemos hacer, Padre celestial, los servicios que debemos abrir, Padre celestial, para la gloria de tu nombre, Padre santo. Bendícenos, Señor, te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria, Señor. Y gracias te damos, Señor, por los planes de bien y no de mal que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, siempre tienes una bendición para nosotros cada vez que te buscamos, Padre santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, y te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios.